Aldrich cerró la pestaña de misiones y reflexionó sobre las recompensas. Dark Wisdom era algo de lo que Aldrich había oído hablar en la historia, pero no tenía idea real de cómo funcionaba, ya que ningún personaje jugador podía acceder a él en el juego. Se suponía que era un fragmento cristalizado de la esencia de un Lich que otorgaban a los no muertos notables debajo de ellos, elevando sus niveles. Así era como los Liches podían aumentar constantemente la fuerza de sus no muertos más fuertes. Al tener acceso a esto, Aldrich ya no tuvo que lidiar con muchas de sus unidades, especialmente los Soulters con poderes únicos, que fueron eliminados porque sus estadísticas físicas ya no podían mantenerse al día. No tenía idea de cómo los niveles afectarían los poderes de Alter en sí, pero al menos sabía que los niveles fortalecerían sus estadísticas. Pero la mayor recompensa aquí sería la guadaña de guerra Frostalloved. Era a la vez un catalizador, un elemento utilizado para canalizar magia y un arma cuerpo a cuerpo, lo que lo hacía perfecto para el uso de Aldrich. Normalmente no era un elemento que los personajes jugadores pudieran obtener y, como tal, poseía efectos y habilidades que eran mucho mejores que el equipo normal. Por lo menos, era un elemento que era mucho mejor que cualquier cosa que Aldrich pudiera obtener en sus misiones de prueba ordinarias para su nivel actual si, de hecho, sus misiones de prueba fueran las mismas ahora que el Señor de la Muerte aparentemente había alterado su sistema. Por ahora, sin embargo, no tenía sentido reflexionar sobre esto. Aldrich tuvo que concentrarse en la misión inmediata que se le había encomendado. Y para ello necesitaba reforzar su salud. Desde que se convirtió en un Lich, el frasco restaurador ya no funcionó en él, porque era agua de vida divina de Amara cuya existencia misma se oponía a los no muertos como Aldrich. Esto era algo que se suponía que debía agregar pero se me olvidó en el capítulo que se convirtió en un Lich, mi culpa, Aldrich silbó, y Cuervo se movió según su voluntad, hacia el centro del campo de batalla. Mientras tanto, sin embargo, supervisó remotamente la lucha contra Shrimp a través de la visión de Great World. ¿Qué es?, dijo Sísmico. Una rápida parada en boxes, dijo Aldrich. Miró brevemente el resto de las zonas de batalla y vio que los pescadores y cangrejos casi habían sido rechazados por completo. Las unidades más grandes y más lentas que tenía Aldrich, como el gigante zombie, cangrejo y el lagarto escupe sangre, quedaron atrás en la zona de batalla para luchar, ya que eran demasiado lentas para competir con Shrimp. A estas alturas, Cangrejo había vuelto a crecer hasta unos 10 metros, y estaba devastando por completo a los cangrejos que antes estaban debajo de él. Además de esto, los insectos del panóptico derribaron a los pescadores forrajeros que no tenían antiaéreo, haciendo de esta pelea una completa matanza unilateral en este punto. Al cabo de una hora, no, incluso menos que eso, el ejército variante sería empujado de regreso a la costa. Todo lo que quedaba era cuidar de Shrimp. Aldrich hizo que Cuervo volara rápidamente sobre una masa de cadáveres, levantó la mano y lanzó, consumo de tumbas masivas. De todos los cadáveres, las tumbas verdes flotantes que los marcaban se hicieron añicos y corrientes de un rojo tenue fluyeron hacia Aldrich, nutriendo su salud al máximo. Con eso, Aldrich ordenó a Crow que volviera a la pelea de Shrimp. Sin embargo, se preguntó, mientras contemplaba la pelea, si siquiera necesitaba toda esa salud extra. Quizás, al comienzo de esta noche, esta habría sido una búsqueda desafiante. Pero, mientras Aldrich continuaba observando y micrografiando la pelea que se desarrollaba debajo de él, parecía cada vez más que esa no sería una búsqueda demasiado desafiante. Shrimp aún no se había recuperado de la avalancha de ataques de Valera, Chiros, de Adbeel y el fuerte efecto de tierra de Antrión. El Locust todavía estaba a la defensiva permanente, incapaz de atacar o reaccionar ante un atacante antes de ser golpeado en su lado ciego. Los ataques de Valera, especialmente, fueron brutales. Todos sus golpes fueron lo suficientemente fuertes para dejar grietas profundas en el cuerpo de Shrimp, y cuanto más profundas eran las grietas y más daño sufría, antes Chiros podía usar su Exposed Veins, que requería que una unidad estuviera por debajo de un cierto umbral de salud.
Expose Bands, luego mostraría los signos vitales de Shrimp, y Valera podría apuntarlos con su beneficio, Slayer, para demoler instantáneamente partes del cuerpo o incluso matar a Shrimp directamente. De hecho, mientras Valera seguía lanzando puñetazos, patadas y golpes con una sonrisa maníaca en el rostro, Aldrich pensó que la mayor amenaza para completar su misión era la sed de sangre de Valera. Aldrich se llevó una mano a la cabeza. Valera, asegúrate de intentar mantener viva esa cosa. Lo suficientemente vivo como para que pueda dar el golpe final, pero no me importa que lo rompas en cualquier punto antes de eso. Por supuesto, maestro. La gloria de esta matanza será tuya. Valera gritó alegremente en la mente de Aldrich mientras usaba una apertura hecha por Chidos para conectar un combo de triple golpe comenzando en el estómago de Shrimp, pasando a su esternón y luego destrozando su mandíbula por completo con un sólido gancho. Debido al campo antivuelo del Antión que castigó a todos, el gancho no envió a Shrimp a volar, sino que amplificó esa energía con un efecto devastador en la cabeza de Shrimp. Aldrich no sabía si Shrimp tenía un sistema nervioso humanoide, pero si lo tuviera, ese golpe definitivamente habría sacudido su cerebro o lo habría destrozado directamente con la onda de choque concentrada del puñetazo. Sin embargo, Shrimp aguantó, incluso cuando su mandíbula rota colgaba de su boca, derramando generosamente sangre azul. El Locus empujó a Valera hacia atrás desesperadamente solo para encontrarse con la rueda de la muerte chocando contra su costado, conduciéndolo hacia Chidos, quien desató una danza escarlata, separación de la tierra. Esto consistió en que Chidos encendiera momentáneamente explosivamente su sangre, haciendo que saliera de su cuerpo en patrones en forma de pétalos que se quemaban rápidamente en el aire. Esto le dio al Crimson Gnar un gran impulso de fuerza y velocidad a cambio de un costo de salud considerable para desatar un poderoso golpe por encima de la cabeza que estrelló a Shrimp contra el suelo en una lluvia de tierra destrozada. El pequeño cráter alrededor de Shrimp rápidamente se convirtió en arenas movedizas cuando el Antión ajustó su posición para continuar atrapando a Shrimp. Tal vez debería entrar ahora, pensó Aldrich, pensando que Shrimp estaba en sus últimas piernas. La armadura del Locus había sido completamente agrietada, con buenos trozos completamente rotos para revelar la carne verde azulado y azul debajo que sangraba por desgarros y cortes y se hinchaba con moretones. Los camarones parecían total y completamente rotos. Mandíbula destrozada. Todavía le falta un ojo. Sangrando por todas partes. Moretones por todas partes. Incluso se quedó de pie tembloroso, tambaleándose mientras el daño acumulado probablemente desgarraba músculos y rompía huesos y tal vez incluso dañaba su cabeza, impidiéndole funcionar correctamente. Era como si en cualquier momento dado, Shrimp pudiera recibir un golpe desafortunado y morir en ese mismo momento. Pero justo cuando Aldrich pensó esto, la situación cambió. Valera se apresuró a patear el costado de Camarón mientras él se acostaba, pero en ese momento, una carne blanca estalló alrededor de Camarón desde el suelo devastado, acumulándose hacia arriba a través de las grietas como un geyser. Inmediatamente se puso de pie con una velocidad y energía que solo había exhibido al comienzo de esta pelea, antes de recibir todo este daño, e instantáneamente hizo clic hacia atrás con su puño de pistón. Las franjas de energía azul y verde alrededor de su puño se iluminaron hasta la mitad, como barras de energía llenándose, pero se detuvieron en ese punto medio. Luego desató su golpe de energía directamente hacia Valera. Valera, tomada por sorpresa, protegió el golpe con sus brazos, pero aún así fue enviada volando muy atrás con una explosión explosiva de energía azul brillante con forma de ola oceánica. Esa onda de energía, a pesar de ser mucho más pequeña que la de máxima potencia de Shrimp, todavía tenía suficiente poder y peso detrás de ella como para que Valera tuviera que seguir protegiéndose mientras era empujada hacia atrás, sacándola de la pelea por algún tiempo. Otro cambio, dijo Seismic, su voz urgente ahora. Descruzó los brazos y apretó los puños, las venas de sus brazos comenzaron a mostrarse mientras canalizaba su propio poder. Ha aprendido a usar sus golpes de energía más rápido y, además, se ha curado, dijo Aldrich al ver que el aura blanca de energía se desvanecía, lo que demuestra que Shrimp había curado casi la mitad de sus heridas totales. Pensé que habías dicho que el factor antaico no funcionaba mientras estuvieran bajo presión.
La mandíbula de Seismic se tensó. Normalmente. Sí. No sé qué está pasando ahora. Esto no ha sucedido antes. Con Valera, el tanque principal y el gran bateador, alejado, Shrimp usó una carga renovada de su explosión para correr inmediatamente hacia la rueda de la muerte y agarrarla antes de partirla por la mitad sobre su rodilla. Luego arrojó las mitades de la rueda lejos. Chiro se preparó para correr también, y desde el cielo, Ace se preparó para volar hacia abajo para tratar de salvar la situación, pero Aldrich les ordenó a ambos que se detuvieran. No entres en pánico, dijo Aldrich con firmeza. Mantengan sus posiciones. Esta pelea comenzaba a parecer cada vez más como si Aldrich fuera el villano que luchaba contra un protagonista que sacaba un poder aleatorio tras otro. Pero Aldrich mantuvo la calma. Ante el cambio constante, lo peor que se podía hacer era dejarse arrastrar por su ritmo. Esto lo había aprendido a través del juego cuando luchaba contra jefes con segunda o incluso tercera fase, en mazmorras o áreas con trampas y emboscadas repentinas. Contra el cambio, el arma más poderosa que uno podía empuñar no era un arma poderosa ni una armadura resistente, sino la firmeza de la calma. Chiros y Ace se detuvieron, y Camarón, al ver que no se movían, dirigió su mirada hacia abajo, hacia las arenas movedizas, donde debajo, la hormiga león lo estaba atrapando. Comenzó a levantar el puño en el aire. Me voy, dijo Seismic. No, tengo otra contingencia, dijo Aldrich. Seismic miró a Aldrich con una mirada inquisitiva. Pensé que yo era la contingencia. Yo. Dijo Aldrich simplemente mientras saltaba de la espalda de Crow. Mientras Aldrich caía por el aire, los vientos silbaban a su lado, juntó las manos con un sonido metálico. Se formaron espirales de energía verde fantasmal entre ellos, y cuando separó sus manos, se formaron gemelos, Death Bolts, y listos para funcionar, arremolinándose en orbes esféricos en sus palmas. Aproximadamente a mitad de camino antes de que Aldrich cayera al suelo, lo suficientemente alto en el aire como para que Shrimp pudiera golpear la palma de Aldrich, disparó sus dos Death Bolts, uno tras otro. Dos rayos helicoidales de energía mortal verde salieron en espiral de Aldrich como balas de cañón, descendiendo rápidamente para estrellarse en la espalda de Shrimp antes de que Locus pudiera golpear y destruir al anfitrión con una onda de choque. Una explosión de energía verde estalló alrededor de Shrimp, y Shrimp se tambaleó hacia adelante antes de girarse para enfrentar a Aldrich. Sus antenas temblaban mientras miraba a Aldrich con sus dos radiantes e iridiscentes ojos de arcoíris. Como era de esperar, Deathbolt era poco más que un ataque de proyectiles spam contra unidades fuertes como Shrimp, especialmente considerando su enorme durabilidad contada como vitalidad que hacía inútil el efecto de muerte instantánea de Deathbolt. Aún así, la fuerza de conmoción que poseían los explosivos, Death Bolts, estaba fácilmente a la par con los disparos de artillería. Pero los disparos de artillería no iban a ser suficientes aquí. Si los golpes de Valera, golpes que podrían igualar el Death Bolt de Aldrich en su punto más débil, tuvieron dificultades para atravesar el caparazón de Shrimp, entonces el Death Bolt de Aldrich no tenía esperanzas de asestar un golpe final decisivo, especialmente si Shrimp podía sanar espontáneamente nuevamente. Sin embargo, para lo que eran útiles era para mantener ocupado a Shrimp. Shrimp vio a Aldrich e instantáneamente comenzó a cargar hacia él con puro odio hirviendo en sus ojos. Debes matarte. Aldrich inmediatamente notó que la sed de sangre de Shrimp contra Aldrich era increíblemente dirigida, mucho más que contra cualquier otra persona, lo que indica que, por alguna razón, Aldrich atrajo el aggro de Shrimp mucho mejor que nadie. Cualquier persona común y corriente hubiera visto a Shrimp, el locus de todo un ejército variante, un monstruo capaz de arrasar una ciudad entera si se le dejara solo, cargando hacia ellos con puro odio, encogiéndose de hombros ante una andanada de explosiones como si fueran solo una brisa fuerte, se habría acobardado. Con miedo. Pero lo único en lo que Aldrich podía pensar era en lo buena que era esta situación. Esta agresión significaba que Shrimp no pensaría en escapar mientras Aldrich estuviera aquí como cebo. Y eso significaba que Aldrich no tenía que preocuparse tanto por tener que incorporar a Chiros, Ace y otras unidades con sus ataques.
En pocas palabras, Aldrich tuvo vía libre para hacer todo lo posible por una vez. Sonrió bajo su casco, sintiendo una emoción recorrerlo mientras anticipaba el uso de todos los nuevos poderes que tenía debajo de él. Aunque, por supuesto, se aseguró de que sus unidades permanecieran en posición para evitar que Shrimp escapara si alguna vez llegara el momento. Aldrich usó una mano libre para disparar Death Bolts a Shrimp uno por uno mientras se movía hacia atrás. Estimó sus rayos para que golpearan uno tras otro, maximizando el tiempo que Shrimp necesitaba para lidiar con ellos. Además de esto, todos y cada uno de los ataques de Aldrich fueron dirigidos deliberadamente. Cada vez que un Death Bolt golpeaba a Shrimp, Locus tenía que hacer una breve pausa para levantar sus antebrazos sobre sus ojos o bloquear un trozo expuesto de caparazón ya roto. Esto era hacer Kitesurf. Una mecánica de juego en la que un personaje, a menudo uno a distancia, bailaba alrededor del borde del alcance de un enemigo más corto, persiguiéndolo y guiándolo como una cometa en una cuerda. Mientras tanto, llovían proyectiles sobre el perseguidor. Esta era una mecánica con la que Aldrich estaba íntimamente familiarizado, ya que los nigromantes de la Legión, a diferencia de los nigromantes de huesos destrozados, no tenían medios sólidos para protegerse en el combate cuerpo a cuerpo. Mantener la distancia fue clave. Aldrich ganó tiempo con su Kaid, durante el cual hizo que su gigante zombie comenzara a lanzar unidades clave en su dirección. También usó, crear no muerto mayor, primer anillo, para convocar a un asesino esqueleto. Aldrich puso una mano sobre el cráneo del esqueleto encapuchado de color púrpura y dijo simplemente, «Ve». El esqueleto asesino asintió hacia Aldrich antes de desvanecerse en sombras que rápidamente se volvieron invisibles. «Sigue corriendo». Shrimp se encogió de hombros ante un Death Bolt, más antes de que todo su cuerpo se cubriera con un aura verde brillante de arcos crepitantes. «Te atrapo ahora». Shrimp estaba a punto de usar Burst para acortar instantáneamente la distancia con Aldrich. Aldrich estaba preparado para esto. Golpeó el suelo con el pie justo cuando Shrimp apareció justo frente a él en un destello de arcos de energía verde y chispas. El puño de Shrimp estaba levantado hacia atrás, listo para golpear directamente el estómago de Aldrich, pero en ese momento, el suelo se estremeció. Enormes estacas de hueso estallaron alrededor de Aldrich, rompiendo el suelo con fuertes crujidos. Varias estacas de hueso se estrellaron contra el cuerpo de Shrimp desde abajo. Las estacas de hueso empaladas rasparon en su mayor parte el caparazón de Shrimp, generando chispas y cortes superficiales, pero la intención nunca fue atravesar el locus. La fuerza repentina de la que surgieron las estacas de hueso envió a Shrimp volando hacia arriba, generando aún más distancia. Aldrich no sabía exactamente hacia dónde se lanzaría Shrimp Burst, si sería frente a Aldrich, detrás de él o a un lado, por lo que eliminó todas estas posibilidades simplemente lanzando, llamada del empalador, que funcionaba en forma omnidireccional. Área de efecto. Ahora que Aldrich había usado, llamada del empalador, agitó su mano y lanzó, Bone Metal Array. Las enormes estacas de hueso se rompieron en fragmentos que formaron un gran círculo giratorio, casi como un halo, sobre la cabeza de Aldrich. De todos modos, los camarones habrían roto las estacas de hueso con fuerza bruta o simplemente habrían atravesado ellas. Sin embargo, de esta manera Aldrich podría hacer un uso mucho mejor de los huesos. Shrimp volvió a caer al suelo, pero su aura explosiva aún no se había desvanecido. Con los últimos restos, el locus corrió hacia Aldrich con velocidades de nivel de teletransportación. Cambie las costuras por músculos gigantes, ordenó Aldrich. Tu voluntad es la mía, dijo Volantis. Era hora de probar si Aldrich podía luchar cuerpo a cuerpo a un alto nivel. Las escamas de Stonedrake de Aldrich se desvanecieron, reemplazándolas con espirales de músculos estriados que cubrían sus extremidades y tramos de su pecho. Además de esto, se impulsó con Negative Surge, aumentando sus estadísticas tanto como fuera posible. Patrones verdes hexagonales aparecieron alrededor de su cuerpo, reforzando sus estadísticas. Shrimp apareció detrás de Aldrich, y él lo registró inmediatamente y Volantis le brindó un rango completo de visión a su alrededor. El locus comenzó a levantar su puño hacia atrás, activando media carga de su devastador golpe de energía.
A pesar de que el golpe de media carga fue mucho más rápido que su ataque completo, todavía tuvo un retraso, y Shrimp probablemente pensó que tenía rienda suelta para cargar el ataque desde el lado ciego de Aldrich. Aldrich inmediatamente contrarrestó esto girando y lanzando una poderosa patada al costado de Shrimp. Los ojos de Shrimp se abrieron con sorpresa cuando los músculos acolchados y la pierna blindada de Aldrich rompieron el caparazón antes de enviar a Shrimp volando hacia un lado como una bola de pinball. Sin embargo, Shrimp no fue derribado por completo, sino que cayó al suelo como lo que podría ser un golpe con toda la fuerza de Valera. El Locus logró frenar su caída cayendo de rodillas y patinó hasta detenerse a cierta distancia de Aldrich. Aldrich inmediatamente siguió corriendo hacia Shrimp, sin darle a la criatura un solo momento para descansar. Fragmentos de hueso alrededor del enorme halo esquelético de Aldrich se dispararon como balas, chocando y rompiéndose contra la cabeza de Shrimp. Locus cerró los ojos y agachó la cabeza para tratar de evitar que le ensartaran los ojos. Rápido y fuerte, fue todo lo que Shrimp logró pensar con total sorpresa antes de que Aldrich le propinara un sólido puñetazo en la mandíbula. Aldrich sintió un sólido impacto de su puñetazo contra la mandíbula de Shrimp. La mandíbula de Shrimp se había curado, pero no del todo, y todavía había grietas alrededor de la poderosa armadura del anterior gancho de Valera. Una vez más, el blindaje se hizo añicos cuando la fuerza del puñetazo de Aldrich envió la cabeza del Locus hacia un lado en una ráfaga de viento. Sin embargo, no logró romper completamente la mandíbula de la variante con ese golpe, lo que le dio a Aldrich una medida de qué tan fuerte era en su punto máximo. Con músculos gigantes cosidos y, oleada negativa, Aldrich estimó que alcanzó el extremo inferior al medio de la monstruosa fuerza de Valera. No está mal teniendo en cuenta que Aldrich fue especificado casi exclusivamente como un mago. Los ojos de Camarón se abrieron por el impacto mientras escupía sangre debajo de su casco de caparazón. Sus brazos colgaban a los lados, indicando que el golpe había hecho tambalear temporalmente al monstruo. Con Shrimp momentáneamente aturdido, Aldrich aprovechó esta oportunidad para agarrar el brazo de la criatura, se dio la vuelta y luego realizó un lanzamiento por encima del hombro que golpeó a Shrimp con un impacto de cráter. Un sonido como una explosión atravesó el aire por el lanzamiento con toda su fuerza. Shrimp dejó escapar un grito de dolor cuando el aire salió de su espalda en una salpicadura de sangre rodeada de trozos de roca arrojados. Aldrich no dejó que Shrimp se recuperara en absoluto. Mantuvo sujeto el brazo de Shrimp y luego usó su pie para pisotear la mano libre de la criatura, inmovilizando ambas extremidades del Locus para que no protegieran su rostro. Simultáneamente, disparó púas de hueso desde su halo esquelético, con el objetivo de atravesar directamente los ojos de Shrimp y llegar a su cerebro. Aldrich no sabía si Shrimp tenía un cerebro humanoide normal, pero el hecho de que los golpes en la mandíbula y los traumatismos en la cabeza sacudieran al ser indicaba que, como mínimo, alguna forma de control motor se encontraba en la cabeza. Ahora, como un cirujano en una mesa de operaciones, Aldrich lo extirparía. Los fragmentos de hueso, cada uno individualmente de casi medio metro de largo, volaron hacia los ojos de Shrimp y los atravesaron. El repugnante sonido aplastante del material ocular suave y blando desmenuzándose llenó el aire mientras chorros de sangre brotaban de dos enormes púas de hueso incrustadas en las cuencas de los ojos de Shrimp. Camarón soltó un grito bestial de dolor mientras se retorcía con todas sus fuerzas, pero Aldrich sujetó firmemente los brazos de la criatura, mientras deseaba que sus púas de hueso penetraran más y más, con el objetivo de perforar el otro extremo de la criatura. La cabeza de la bestia. El grito de Shrimp, sin embargo, sacudió el suelo con una fuerza sobrenatural y, de repente, enormes cantidades de energía comenzaron a acumularse alrededor de Shrimp, formando su característica aura de explosión verde brillante. Había algo diferente en esta acumulación de energía. La forma en que estalló repentinamente, los patrones caóticos de la energía furiosa y crepitante, todo indicaba peligro para Aldrich. Confiando en sus instintos, inmediatamente saltó y, un momento después, una enorme explosión de energía verde se estremeció hacia afuera. Aldrich apenas quedó atrapado al final de la nova de energía, y su barrera de esencia de la muerte derribó todo el daño.
La onda de choque, sin embargo, lo envió volando hacia atrás a gran velocidad. Dio una vuelta en el aire para volver a ponerse de pie y los plantó en el suelo, subiendo por la roca mientras se detenía, dejando rastros humeantes de alta fricción surgiendo de debajo de sus grebas negras y rojas. Inmediatamente, Volantis describió la presencia de Shrimp debajo de la nube de humo generada por el estallido de energía de Shrimp. Los camarones habían desarrollado otro poder. No, para ser más precisos, Locus había aprendido a usar su acumulación de energía Burst y detonarla en lugar de simplemente usarla para mejorar sus estadísticas físicas. Duele, duele, duele mucho, murmuró Camarón mientras metía la mano en las sangrientas cuencas de sus ojos azules y sacaba las dos púas de hueso alojadas en ellas. El dolor debería ser la menor de tus preocupaciones, dijo Aldrich mientras apuntaba con su mano derecha hacia Shrimp. Volantis. Es hora de ponerte a prueba. Muéstrame tu valor. Comprendido. Costura de órganos, el grito de Banshee. La mano derecha de Aldrich brilló de color púrpura antes de que la carne emergiera de ella en pólipos grises palpitantes y ondulantes que se transformaron en la forma del cráneo de un búho de gran tamaño con un pico, distintivamente negro. En lugar de plumas, había una larga y andrajosa masa de cabello blanco y gris, que caía desde la cabeza del cráneo y que parecía pertenecer a una mujer mayor. Puntos gemelos de luz púrpura espectral brillaban profundamente dentro de los grandes vacíos de las cuencas del cráneo del búho. Aldrich empujó el cráneo hacia Shrimp, y el pico del cráneo se abrió y desató un grito estridente e inquietante que atravesó la noche. Ondas de fuerza sónica borrosa irradiaron desde el pico abierto cuando un rayo de energía sonora se disparó hacia afuera, chocando directamente contra Shrimp. Las ondas sonoras ondularon en Shrimp y, mientras lo hacían, agrietaron y desportillaron la armadura de la criatura. El suelo detrás de Shrimp, donde también golpearon las ondas sonoras, se rompió como si alguien le hubiera aplicado un taladro mecánico de alta potencia. Este fue el grito de Banshee. Un poderoso ataque a distancia que mató instantáneamente a las unidades débiles. Sin embargo, incluso si no eliminaba una vida de inmediato, era increíblemente fuerte por mérito propio hasta el punto en que el efecto de muerte instantánea era simplemente la guinda de una larga lista de ventajas. El rayo sónico, siempre que estuviera canalizado, aturdiría a cualquier unidad que golpeara, asegurando que recibiera todo el peso del ataque. Esto también aumentó rápidamente el efecto de estado, maldición, que, cuando estaba completamente acumulado, causaba que la unidad afectada sufriera daño continuo a lo largo del tiempo mientras siguiera recibiendo daño. Por supuesto, Curse era mucho más adecuado para configuraciones de daño a lo largo del tiempo en las que Aldrich se concentraba principalmente en la explosión, pero podía trabajar con eso. En este punto, Valera saltó al lado de Chiros, habiéndose recuperado del golpe de energía de Shrimp. «Oh, mi maestro. Mira con qué maestría lucha. Mira cómo desmantela a esta pobre criaturita». Valera se estremeció a partes iguales de orgullo y placer mientras se ponía las manos en el casco con energía maníaca. «Deberíamos ayudarlo en este esfuerzo», dijo Chiros mientras daba un paso adelante, con el sable brillando con energía roja a su lado. Mientras la bestia está aturdida. «Detente. Deja esta pelea en paz». Valera puso una mano firme sobre el hombro de Chiros, deteniendo al caballero carmesí. «No deseas ayudar a tu maestro, exiliado», dijo Chiros mientras miraba a Valera. Había un atisbo de sospecha en su voz. «Tranquilo, recién llegado. Yo sola he estado con mi maestro desde el principio y seguiré estando con él hasta el final», dijo Valera. «Sé lo que siente ahora. A pesar de lo tranquilo que suele estar, hay un lado de él que anhela la lucha, el desafío. Y puedo ver ese mismo sentimiento pintado en toda su sonrisa ahora. No lo molestes». «¿Sonríe?» «No puedo ver nada debajo de ese yelmo», dijo Chiros. «No lo entiendes», dijo Valera. «No veo su sonrisa, sus deseos». «Lo siento. Esa es la diferencia entre tú y yo, recién llegado». «Tienes razón», dijo Chiros. Le hizo a Valera una cortés reverencia con la cabeza. «Y tú también eres mi mayor. Deberías ceder a tu voluntad.
Mis disculpas. Para ser un noble, puedes aceptar la corrección bastante bien, dijo Valera. Habría pensado que eras mucho más engreído que esto, especialmente con mi reputación como el exiliado. Ahora bien, quédate aquí y da testimonio. Sé testigo de la verdadera fuerza de nuestro maestro. Los ojos de Valera brillaban de un rojo sangriento brillante bajo su yelmo canino, y aunque su sonrisa no se mostraba, era amplia, tan amplia como solía ser cuando ella misma se atiborraba de la carnicería y la sangre de la batalla. Porque ver brillar a su maestro la emocionó tanto como rasgar y desgarrar con sus propias manos. Así de valoraba a ella a su maestro. Porque apenas está comenzando. En un lugar desconocido en la atmósfera superior de la Tierra. Un hombre de constitución poderosa que parecía haber sido un culturista estaba de pie con las manos entrelazadas detrás de la espalda. A pesar de parecer capaz de romperle el cuello a un oso con una mano, se vestía con reverencia a la palabra elegante con un traje negro y corbata. Los pliegues y arrugas de la edad se extendían por todo su rostro, lo que lo hacía estar a caballo entre la mediana edad y la vejez, aunque con su cabello blanco hasta los hombros y su espesa barba y bigote, tendía hacia el lado mayor de la escala. Sin embargo, lo más notable de su apariencia fueron sus ojos. Eran como dos vacíos negros sin pupilas, llenos de oscuridad sólida. Estos extraños ojos miraron hacia adelante a varias pantallas holográficas grandes que mostraban escenas de matanza provocadas por variantes de ataques en todo el mundo. Demonios, incluso hubo un ataque a la base ártica de Luv, Frente Unido. No se había visto una variante de amenaza de esta escala desde el Mastering, cuando los titanes todavía daban a conocer sus horribles presencias en el mundo. La humanidad, después de décadas de seguridad de Vanguard y el sellado de los titanes, se había vuelto complaciente. Y el precio de esta complacencia quedó claro en los millones de vidas perdidas en todo el mundo. Mientras el hombre miraba estas pantallas, la voz de una mujer más joven resonó desde su costado, emanando de una bola gris esférica flotante con un punto azul brillando en su centro. Independientemente de los daños iniciales, he evaluado que las situaciones en la mayoría de los países principales se han estabilizado en gran medida. La estabilidad mundial regresará en aproximadamente 66 horas. La movilización de emergencia de los héroes de clase S bajo el protocolo, Matriz de Defensa Superior, ha demostrado ser altamente. Sin embargo, es probable que la clase S pida una influencia aún mayor tras este uso de sus poderes, afirma la esfera. ¿Cómo piensa abordar este problema? Envis, el actual presidente de la agencia Alterhuman, un hombre misterioso que casi nunca se muestra ante el público, respondió con frialdad. Que hagan sus demandas. Yo los entretendré. El Consejo de la Fortuna y el Frente Unido también solicitarán su presencia, dijo la esfera, con un tono neutral pero impregnado de un ligero toque de interrogación. Ambos ejercerán presión sobre su agencia además de las solicitudes de seguridad adicional. Es bien sabido que antes de la movilización de la Matriz de Defensa Superior, muchos héroes no cumplieron con el llamado del deber, abandonando sus puestos en una gran cantidad de casos registrados también. Hay muchos para que los programas de Netwatch los censuren. El apoyo público a AA sufrirá una dramática caída del 34% utilizando estimaciones numéricas conservadoras. Tanto los líderes mundiales del Frente Unido como los ejecutivos de las megacorporaciones del Fortune Council solicitarán reformas significativas dentro de AA. ¿Tiene la intención de abordar este problema? Haciendo reformas, dijo simplemente Envis. Sus palabras parecían burlarse de la esfera, pero la firmeza detrás de ellas dejaba muy claro que hablaba muy en serio. Ya era hora de un cambio en AA. Era necesario erradicar la cantidad de corrupción e incompetencia que lentamente se había ido pudriendo dentro de AA después de entrar en una era de paz e hipercomercialismo. Especialmente ahora. Cuando el futuro era tan incierto. Cuando el desastre podría caer del cielo con el inesperado chasquido de un dedo. Pero con estas variantes de ataques recientes para usar como excusa, no había nada que pudiera impedir que Envis limpiara el AA si jugaba bien sus cartas, y había pasado años asegurándose de que su mano de cartas fuera inmejorable. Muy bien. Hay otros asuntos que requieren mi atención. Mi comunicación contigo ahora terminará, dijo la esfera.
como siempre, el panóptico apoyará sus esfuerzos dentro de lo razonable, ya que la seguridad y la estabilidad de este mundo están dentro de nuestros principales intereses. Lo sé. Entonces este canal terminará. Por orden. Por el orden, dijo Envis, y la luz azul de la esfera se apagó, dejándolo en puro silencio mientras observaba las pantallas frente a él. Entre las pantallas, había reproducciones de héroes de clase S como Solomon Solar, Valkyrie, Kinglon, Lightspeed, Star Spartan, Dracul, Webmaster, etc., todos descendiendo en picado y salvando el día sin ayuda de nadie en ciudades de nivel 1. Los héroes de las clases B y A lucharon por enfrentarse a Lousa con su increíble poder y su recién descubierto poder e inteligencia. Pero los héroes de la clase S estaban en una liga de poder diferente. No importaba si los Lousa y sus ejércitos variantes tenían base terrestre, marítima o subterránea, la clase S triunfó sobre ellos. Por supuesto, había unos pocos héroes de clase S en el mundo. 44 héroes de clase S y solo 25 de ellos tienen poderes centrados únicamente en la fuerza. No hay suficientes para salvar todas las ciudades del mundo. Solo los importantes. Las ciudades de nivel 1. Como tal, la mayoría de las transmisiones que Envis vio ahora fueron de ciudades de nivel 1. Sin embargo, Envis no prestó mucha atención a estas pantallas. A lo que le prestó atención fue a una pantalla más pequeña que había traído personalmente de una transmisión que transmitía una vista aérea desde Haven, una ciudad amurallada de nivel 3 sin nombre y desafortunada víctima de un ataque de Locus. Según todas las métricas lógicas, Haven debería haber caído. Pero contra la razón, se mantuvo firme. Allí, no fue un héroe de clase S el que salvó el día, sino un extraño. Una variable desconocida que nadie, ni siquiera el panóptico, podría haber predicho. Un hombre con una armadura oscura que ejercía poderes fantásticos que parecían desafiar todas las reglas conocidas. Hasta ahora, debido a que había tanto caos en todo el mundo en las ciudades más grandes, la transmisión no había ganado mucha tracción, ahogada por transmisiones y transmisiones de noticias de ciudades de nivel 1 y héroes brillantes y famosos de clase S en todo el mundo. Incluso después, era muy probable que pocas personas creyeran todo lo grabado en esa transmisión. Era simplemente demasiado ridículo. Un hombre que resucita a los muertos, controla variantes, lidera un ejército personal a la par de equipos de héroes a gran escala y, además, tiene un poder personal considerable, nadie lo creería, ni siquiera con evidencia en video. Pero Envis lo creyó. Y prestó atención. Prestó mucha atención. Porque, mientras Envis miraba a ese hombre de armadura negra, al punto rojo que brillaba en ese terrible yelmo de púas, sangre y oscuridad, vio en su mente el vasto vacío de un vacío infinito. Esto era algo que no había sentido desde que vio a Vanguard, antes de que el gran héroe desapareciera. Una mancha negra que indica algo que no era de este mundo. Aldrich observó cómo el rayo sónico de la cabeza de Alma en pena en su brazo continuaba apuntando a Shrimp. Sorprendentemente, Shrimp resistió este ataque y muy lentamente avanzó contra la fuerza de las ondas sonoras, avanzando casi como si estuviera en cámara lenta. Había grietas por toda la armadura de Locus, pero ninguna demasiado profunda. Las heridas provinieron de los orificios de Shrimp. Sus ojos arrancados chorreaban sangre, al igual que su nariz y sus cortes abiertos donde las ondas sónicas golpeaban con más fuerza. Y, sin embargo, a pesar de todo eso, Shrimp continuó no hacia atrás ni hacia los lados para intentar evadir el rayo, sino hacia adelante. Delanteros para intentar cazar a Aldrich. En respuesta a esta agresión del enemigo más fuerte que Aldrich jamás había enfrentado, todo lo que Aldrich hizo fue sonreír. Aldrich sonrió bajo su yelmo de metal oscuro, hueso y sangre, para que nadie pudiera ver esa expresión poco característica. Nunca fue una persona expresiva, pero cada vez que entraba en lo que él llamaba la zona, no podía evitar sentir pura emoción. Cualquier jugador incondicional sabía cuál era este sentimiento. Lo sintieron durante esos momentos en los que era ahora o nunca. Haz o muere. Ganar o perder. Esa zona especial de lo que parecían contradicciones. De intensidad y calma. Concentración y emoción.
Donde tus ojos estaban pegados a la pantalla en vigilia sin parpadear mientras tu corazón latía a 1.000.000 de millas por minuto. Donde tus manos podrían temblar al manejar los controles pero aún así rendir al máximo. Lo que a menudo empujaba a Aldrich a la zona eran peleas intensas, generalmente peleas contra jefes. No las peleas limpias en las que podía planificar todo de antemano con investigación y desmantelar al enemigo con fácil precisión. Eso tenía su propia satisfacción, por supuesto, pero muchas veces no había suficiente desafío para realmente mover a Aldrich a la zona. No, lo que empujó a Aldrich a la zona fue la imprevisibilidad. Caos. Porque por mucho que Aldrich odiara el caos, no sentía mayor prisa que triunfar sobre él. Y aquí, frente a un monstruo de nivel jefe con un conjunto de movimientos impredecibles, con el objetivo de asestarle un golpe mortal él mismo, Aldrich entró en esa zona especial por primera vez. Camarón se detuvo abruptamente mientras escupía un estallido de sangre de su boca mientras el efecto de estado de maldición se manifestaba en él. Se arrodilló débilmente cuando el grito sónico comenzó a disminuir y la cabeza de Alma en pena llegó al final de su tiempo de canalización. Un círculo negro con púas apareció alrededor de Shrimp, seguido de espeluznantes llamas oscuras que bailaron alrededor de su cuerpo, causando daño directamente a su fuerza vital. Mientras Aldrich siguiera causando daño directo a Shrimp, las llamas continuarían ardiendo. Habría sido bueno que la Mesta Vandad de Aldrich también activara maldición, pero desafortunadamente, solo el daño directo contaba para las llamas. Y además de eso, su Mesta Vandad solo funcionaba hasta un umbral de salud máximo del 60% para enemigos fuertes. Volantis, cambia las puntadas, dijo Aldrich. Cambia su nivel más fuerte. Y no se contenga. Debo cambiar a la mano profana, dijo Volantis. La mano del dios de la sangre. La costura más fuerte de Volantis que garantizaba un daño increíble o una muerte instantánea si hacía contacto. Aldrich, sin embargo, no quería utilizar eso ahora. Quería guardar algunas cartas de triunfo para más tarde, y la mano del dios de la sangre era una de ellas. Esto sin mencionar que la mano del dios de la sangre era un movimiento arriesgado en sí mismo. Volantis normalmente lo tenía cuando estaba en el nivel 80, no en el nivel 40 como ahora. No se sabía cuán graves serían los inconvenientes de usar una costura tan poderosa. No. Solo un paso por debajo de eso, dijo Aldrich. Tu voluntad es mía, pero debo decirte que no puedo cambiar inmediatamente, dijo Volantis. No después de empuñar una costura de alto calibre como la cabeza del alma en pena. Conozco tus tiempos de reutilización. Solo prepárate, dijo Aldrich mientras mantenía sus ojos enfocados en Shrimp. Mientras tanto, Volantis continuó dándole a Aldrich información sobre Shrimp a través de su casco. En su visión, podía ver las fluctuaciones de energía que Volantis marcó alrededor de Shrimp y que podrían avisar a Aldrich cada vez que la criatura acumulaba poder para una de sus habilidades. Sin mencionar que Volantis también tenía una visión completa a su alrededor y una mente propia capaz, la sensación era muy parecida a usar un traje de combate con una IA de alta clase. ¿Qué pasa con la bestia ahora?, cuestionó Volantis. Estás atrapado con la cabeza de esta Banshee hasta que esté listo para cambiar esta forma mía, y con su grito usado, es poco más que exceso de peso. Si la criatura busca atacar ahora, te faltará la robustez y la fuerza para repelerla. Como para probar el punto de Volantis, Shrimp inmediatamente comenzó a recuperarse de la paliza sónica que había sufrido. Se levantó de su rodilla y se puso de pie temblorosamente. Sus antenas gemelas brillantes se movieron cuando localizaron a Aldrich mientras los ojos de la criatura estaban completamente borrados en este punto. Ahí estás, esta vez, ganaré. Cazarte como la voz quiere que lo haga. Hacerte daño por lastimarme. Justo a tiempo, dijo Aldrich. Le había ordenado al gigante zombie que lanzara sus zombeasts hacia el final del tiempo de canal para su Banshee Scream, transitiendo sin problemas el aturdimiento del grito a distracciones adicionales. Las zombeasts, enormes monstruosidades que fácilmente podían partir a un hombre por la mitad con sus mandíbulas, comenzaron a rugir y gruñir salvajemente mientras usaban todas las partes quiméricas de su cuerpo para mutilar a Shrimp.
La mandíbula de un tiburón mordió el brazo de Shrimp. El aguijón de un escorpión golpeó su cuello, tratando de atravesar el caparazón. Gruesas espirales serpentinas rodaron alrededor del torso de Shrimp, tratando de aplastarlo con fuerza. Las garras del león chirriaron contra el rostro de Locus. Era como si todo el reino animal se hubiera levantado contra Shrimp. ¿Pero de qué servían meras bestias contra un monstruo? Débil, dijo Camarón mientras flexionaba los brazos, inmediatamente rompiendo el agarre del lapitón mientras arrojaba a la bestia zombie con cabeza de tiburón lejos de su brazo. Se espera. Las bestias zombies eran de nivel 15, y Shrimp podía enfrentarse cara a cara con un Valera de nivel 45 en fuerza bruta. Las bestias no tenían ninguna posibilidad aquí. Entonces, ¿qué tal esto? Aldrich chasqueó los dedos y cantó. Agonía ardiente. Todas las bestias zombies ardieron espontáneamente en llamas cuando su sangre arrancó sus cuerpos a la fuerza en nubes que se encendieron. Aullaron, rugieron, gruñeron y chasquearon las mandíbulas en pura agresión mientras redoblaban sus esfuerzos para atacar a Shrimp. Esta vez fueron mucho más fuertes. La bestia zombie con cabeza de tiburón y cuerpo de león golpeó a Shrimp, y esta vez, el golpe fue lo suficientemente fuerte como para hacer que Shrimp patine hacia atrás sorprendido. Una bestia zombie con cuerpo de oso, cabeza de escorpión y cola golpeó con su aguijón envuelto en llamas de sangre la cabeza de Shrimp como una bola de demolición. Camarón levantó los brazos y atrapó el aguijón. Giach. ¿Cómo se vuelven más fuertes? No puedo ver cómo. No puedo ver la energía, el flujo lo veo con todos los demás, comenzó Shrimp antes de que la bestia zombie con cuerpo de serpiente y cabeza de insecto surgiera. Hacia adelante con un silbido, con el objetivo de sujetar sus enormes mandíbulas con colmillos. Las llamas de la sangre encendida envolvieron a Shrimp desde el aguijón, y esas interactuaron con las llamas de la maldición para seguir dañándolo. Duele, gritó Camarón. Pero todavía demasiado débil. El Camarón empujó hacia arriba con fuerza, haciendo volar el aguijón con la bestia zombie que lo empuñaba. Luego agarró las mandíbulas de la serpiente zombie entrante con sus manos, evitando que la bestia cerrara sus fauces. Fue aquí donde Shrimp demostró lo increíblemente fuerte que era. Los camarones arrancaron a la bestia zombie serpiente de las mandíbulas como si rompieran un trozo de papel por la mitad. La sangre roja se derramó, empapando los tonos verdes y azules de Shrimp en un rojo fresco. La bestia zombie con cabeza de tiburón rugió mientras intentaba morder el locus con las otras dos bestias zombies restantes. Shrimp levantó el puño hacia atrás, las barras gemelas de energía azul y verde en sus antebrazos cargaron hasta la mitad antes de desatar un golpe de energía que destrozó a las tres bestias zombies como una bomba, esparciendo su sangre, huesos y carne hacia afuera en una lluvia de cuerpos variados. Partes. Ahora para ti. Camarón rugió cuando se volvió hacia Aldrich, sus antenas se movieron cuando lo localizaron. Gracias por su servicio, mis bestias zombies, dijo Aldrich. Me has dado suficiente tiempo para probar esto. Y esto es algo que me ha emocionado mucho ver en acción. De hecho, está entre los mejores de mi colección, dijo Volantis con orgullo. Es alentador saber que mi Armor tiene gustos tan refinados como yo. Esta vez, cuando Aldrich apuntó su brazo hacia Shrimp, no había la cabeza de un búho envuelta alrededor de él, sino la majestuosa cabeza de un dragón con cuernos y escamas rojas. Aldrich apuntó su mano con cabeza de dragón hacia Shrimp. La boca del majestuoso dragón estaba abierta de par en par, dejando al descubierto hileras de dientes cristalinos de color rojo sangre. Pero aunque los dragones ciertamente tenían un mordisco feroz, no era eso por lo que eran conocidos. No, lo que los convertía en bestias legendarias, lo que los convertía en calamidades vivientes, era su famoso y temido aliento. Y este dragón era un dragón Bloodblaze, un tipo vampírico con un aliento particularmente desagradable que creaba torrentes de llamas carmesí que no solo quemaban, sino que también aumentaban rápidamente el efecto de estado, sangrado. Este efecto era tan potente que en la tradición se decía que cada vez que un dragón llama sangrienta se enfurecía, los ríos se volvían rojos con la sangre que derramaba. ¿Qué es eso? Tantos poderes. No como los otros humanos. ¿Cómo
dijo Camarón mientras sus antenas se movían, tratando de leer lo que estaba haciendo Aldrich. En toda la corta vida de Shrimp, no había sentido miedo. Sabía el destino para el que nació. Tanto su madre como la voz le habían dicho que acabara con los humanos. Y sabía que, como rey, era su deber hacerlo. Para ello, Shrimp había sufrido y luchado, enfrentándose al dolor y a un fuerte enemigo tras enemigo. Pero nunca había sentido miedo. Eso fue, no hasta ahora. Porque a pesar de que cada instinto dentro de Shrimp le gritaba que aniquilara al ser que estaba frente a él, cuando se concentró en esa cosa, todo lo que pudo ver fue, nada. Vacío. Y eso le dio miedo. Como si fuera un niño mirando fijamente una sombra profunda y oscura lista para tragarlo sin posibilidad de escapar jamás. ¿Qué es esto, dices? Bueno, este es otro experimento, veamos si puedes aguantar, mi valioso sujeto de prueba, declaró Aldrich mientras deseaba que el dragón disparara su aliento de fuego sangriento. Los ojos rojos del dragón brillaron fuertemente mientras chispas rojas parpadeaban entre sus mandíbulas, encendiendo una ola de fuego rojo brillante que salió disparado con un rugido crepitante. El cielo nocturno se iluminó con un tono rojo siniestro cuando comenzó la sesión de derramamiento de sangre. ¡Ah! Camarón gritó de agonía cuando el fuego rojo lo cubrió. Las llamas rápidamente derritieron la roca alrededor de sus pies, pero el calor no era el problema aquí, no, si solo era calor, Shrimp estaba bien. Fue el sangrado. Mientras el cuerpo de Shrimp se enfurecía, algunas partes del interior simplemente se rompieron. Sangre azul brotó de las venas rotas. Una hemorragia interna atravesó su cuerpo y cayó sobre una rodilla una vez más mientras ponía desesperadamente sus brazos contra las llamas sin éxito. Con un sonido repugnante, Camarón vomitó un trozo de sangre tanto de su boca como de las cuencas de sus ojos que rápidamente se evaporó con el calor del fuego. Esto se sumó a las llamas malditas que continuamente minaban la fuerza vital de Shrimp. «¿Es esto?», murmuró Aldrich, sintiendo una leve sensación de decepción. No, era notable que Shrimp hubiera podido luchar solo durante tanto tiempo contra un ejército entero, incluso si eso hubiera requerido evoluciones constantes y potenciadores repentinos. Aldrich simplemente se sentía decepcionado porque las cosas terminarían así cuando apenas había comenzado a entrar en la zona, cuando acababa de tener la oportunidad de hacer todo lo posible con todos sus nuevos poderes. En respuesta a Aldrich, Shrimp intentó moverse hacia un lado, pero su otra pierna colapsó, lo que lo hizo caer sobre ambas rodillas mientras la sangre seguía brotando de cada herida abierta en su cuerpo. La energía de Camarón surgió a su alrededor en un estallido nuevamente, brillando en un aura verde brillante, pero el aura se rompió caóticamente cuando otra ronda de sangrado obligó a Camarón a toser un trozo de sangre. Incluso si Shrimp hubiera utilizado Burst con éxito, Aldrich estaba preparado para ello. Pero con ese Burst interrumpido, con toda esa energía acumulada desapareciendo, Shrimp estaba acabado, condenado a perecer en un infierno encendido por su propia sangre y fuerza vital. Shrimp agitó débilmente sus manos hacia Aldrich, a pesar de que el Locus estaba muy lejos. Este no fue un intento real de atacar a Aldrich. Fue un último y desesperado intento de salir de la inminente proximidad de la muerte. Shrimp logró arrastrarse lentamente hacia Aldrich durante unos segundos, la sangre brotaba de todas sus heridas, pero después de esos segundos, era obvio que el final estaba a la vista. Y mientras Aldrich se centró en el final de Shrimp, hubo otros que se centraron en él. Igual a. Dentro de Haven. Héroes, policías y civiles se agolpaban en todos los dispositivos y pantallas que podían, observando la pelea entre su salvador con armadura negra y el Locus con la respiración contenida y los ojos muy abiertos. Technos había instalado un enorme holotablero publicitario en la plaza del centro de la ciudad para conectarlo con la transmisión que mostraba la pelea, y aquí, la mayor multitud de personas se agolpaba para mirar. Antes, todo el mundo se había encerrado en apartamentos o en refugios, pero ahora la gente empezaba a encontrar el valor para salir, para permanecer unidos en solidaridad para observar a su Salvador al que habían confiado sus esperanzas, sus sueños y sus vidas para luchar. Cuando vieron a Shrimp finalmente colapsar bajo las llamas rojas y negras, gritos de celebración comenzaron a resonar por todas partes.
Antes solo había habido un silencio tenso de desesperación. Ahora. Él lo tiene. Él lo tiene. Solo un poco más. Derriba a ese bastardo con cara de camarón. Por favor, gana, después de todo lo que hemos pasado, por favor, gana. Sin embargo, en medio de todos estos gritos de esperanza, hubo una persona que permaneció en silencio. Ella miró desde su teléfono aislada de todos los demás, escondida en un callejón oscuro por una tapa de alcantarilla abierta. Mel Morales, rango 1 de Blackwater. Entonces es así, ¿eh? Mel miró la batalla con brillantes ojos dorados. Se acercó a la imponente figura con armadura negra y la tocó con un dedo. Ella susurró en voz baja. Supongo que te veré pronto. Con eso, Mel se deslizó dentro de la tapa de la alcantarilla y desapareció en el sistema de alcantarillado de Haven. Igual a New York, dentro de la sede del protectorado del equipo de héroes. Dos personas observaron al misterioso defensor de Haven cerca del golpe mortal en el locus que atacaba a Haven desde una enorme proyección de holopantalla. La sala desde la que miraban era una sala de cine recreativa en la sede central. El lugar era espacioso y los dos usaron ese espacio tanto como fue posible, manteniéndose a bastante distancia el uno del otro. Una de estas personas era un hombre alto y corpulento con un traje dorado y negro con un azul fluido que irradiaba la imagen del típico héroe de acción. Tenía dientes perfectos, de color blanco nacarado, mandíbula cuadrada, cabello rubio peinado hacia atrás y ojos brillantes, dorados como los rayos del sol. Este era Solomon Solar, héroe de rango S y puesto 1 en el top 100 de Superward, lo que lo convierte en el héroe más popular y querido de todo Estados Unidos. ¿Mirarías eso? ¿Otro nuevo rango S que se unirá a nuestra cruzada por la justicia, tal vez? Tal vez. No he visto nada parecido. Todos esos poderes y ese traje suyo, es un comodín que no puedo creer que haya permanecido oculto todo este tiempo. Aún así, por lo que ha mostrado hasta ahora, no está a la altura de nosotros. Pero aún podría estar ocultando sus puntos fuertes, sin mencionar ese ejército suyo, respondió una mujer igualmente alta, aunque como mujer, su altura la hacía destacar aún más que Solomon Solar. Su cabello plateado estaba recogido en una cola de caballo. Mientras sus brillantes ojos verdes miraban fijamente la pantalla con pura concentración. Ella emanaba un tipo de belleza que solo podía describirse como fría con expresiones escasas y un lenguaje corporal rígido que resumaba seriedad. Su disfraz constaba de un traje negro rematado con una armadura plateada. Peto, falda, grebas y guanteletes de oro, estampados de enredaderas verdes en relieve en el revestimiento y, en general, su atuendo parecía extrañamente arcaico, evocando una época de armaduras y espadas. Esta era Valkyrie, o, como la apodó el público, la reina de las espinas. Ella era una heroína de rango S y ocupaba el puesto 10 en el top 100 de Superward. El top 100 de Superward era principalmente un concurso de popularidad, por lo que el hecho de que ella, como alguien a quien nunca le importó la popularidad o las redes sociales o complacer a los patrocinadores corporativos, pudiera manejar tal un alto rango era un testimonio de su fuerza abrumadora que tenía un encanto magnético propio. De cualquier manera, sacudirá la escena del héroe si se une para decidir el A. O incluso si no lo hace, esa es una gran decisión en sí misma, dijo Valkyrie. Eso es genial. Entonces tal vez podamos darle un asiento en el protectorado donde pueda poner sus poderes para siempre, dijo Solomon Solar con entusiasmo con una amplia y alegre sonrisa. Lo dudo. Parece que tiene su propio equipo. Pero pase lo que pase, hará las cosas interesantes, dijo Valkyrie. Hizo una pausa antes de mirar a Solomon Solar. ¿Y tienes que aguantar ese acto de mierda de señor justicia, feliz y afortunado, incluso en privado? ¿Después de todos los años que hemos pasado trabajando juntos? ¿Qué quieres decir, Valkyria?, dijo Solomon con una ceja confundida y con voz preocupada. ¿Estás bien? Valkyria suspiró. No importa. Me preguntaba por qué estaba sintonizado con esta transmisión en primer lugar. Imaginé que Haven sería la menor de tus preocupaciones, considerando su estado de bajo nivel y cuánta limpieza tenemos que afrontar aquí en New York.
Mi intuición me dice que estabas buscando algo en Haven. Algo que no quieres contarles libremente a los demás. Valkyrie se encogió de hombros con energía indiferente. Pero eso es solo mi intuición. Solomon Solar hizo una pausa por un momento antes de responder. El nivel de una ciudad no importa, yo revisa cómo están todos para ver dónde me necesitan. Entonces vuela allí o a Europa o África o donde sea que todavía necesiten ayuda en lugar de perder el tiempo aquí, dijo Valkyrie secamente mientras se giraba y salía de la sala del teatro. Cuando Valkyrie se fue, la sonrisa de Solomon Solar se transformó en un ceño retorcido que nadie en el público podría haber imaginado qué haría mientras miraba la pantalla con el ceño fruncido de rabia apenas reprimida. Aldrich observó a Shrimp acercarse a él con los brazos temblorosos mientras se agarraban hacia adelante contra un torrente de furioso fuego de sangre roja. La sangre brotó de cada corte y herida abierta a chorros y chapoteo mientras el devastador efecto de sangrado del fuego de sangre y las malditas llamas negras lo devastaban. ¿Qué te hace seguir adelante? Me pregunto, dijo Aldrich mientras casualmente mantenía su brazo con cabeza de dragón frente a él. No es que tuviera otra opción. La mayor debilidad de usar la costura del dragón llama sangrienta fue que una vez que Aldrich usó el aliento del dragón por completo, tuvo que permanecer casi estacionario. Podía darse la vuelta y ajustar su puntería, pero estaba clavado en el lugar como un cañón. Sin embargo, a cambio, como se muestra en el cuerpo devastado de Shrimp, el aliento dracónico tenía un enorme poder ofensivo que compensó con creces la pérdida de movilidad. Pensé que las variantes eran criaturas que se mantenían fieles a sus instintos, continuó Aldrich. Si eso fuera cierto, habría sabido que debías elegir huir en lugar de luchar hace un tiempo. No es que te lo hubiera dejado, pero aún así. ¿Qué es lo que te mantiene arrastrándote hacia mí, hacia tu inevitable muerte? La voz, dijo Camarón débilmente, logrando escuchar a Aldrich incluso con sangre saliendo de sus oídos. ¿La voz? Aldrich se sorprendió de que la criatura le respondiera. Y lo que dijo el locus era algo de lo que no tenía idea. No hubo relatos de una voz que impulsara variantes para cazar humanos. Tal vez era como el instinto que albergaban las variantes del tipo Haste lo que los hacía apuntar a los humanos, pero no, esto era diferente a eso. Shrimp realmente no mostró ninguna sed de sangre real hacia el humano promedio, como lo demuestra lo indiferente o incluso curioso que era acerca de Saismic y Mel, eligiendo esquivar sus ataques y observarlos en lugar de apresurarse hacia ellos desde el principio. Fue solo contra Aldrich específicamente que la agresividad de Shrimp estalló a un grado anormalmente alto, como si toda la existencia de Aldrich fuera algo que el locus necesitaba eliminar. ¿Pero por qué? Aldrich y Shrimp no tenían conexión. Y el resto de los pescadores, independientemente del tipo de variante que fueran, ya fueran cangrejos o tritones, no tenían un impulso tan fuerte para atacar a Aldrich. ¿Fue porque Shrimp percibió el nivel de amenaza de Aldrich? Tal vez. Pero en ese caso, debería haber sido igualmente cauteloso con Saismic y Valera, pero contra ellos, Locus había luchado pero no mostró una sed de sangre imprudente. ¿Fue la naturaleza de los poderes de Aldrich? ¿Podría sentir que los poderes de Aldrich eran diferentes en algún sentido? Altamente improbable. Los poderes de Aldrich no eran algo que Shrimp o cualquier alter pudieran entender. Pero existía la posibilidad de que hubiera excepciones, y no era como si el propio Aldrich tuviera una comprensión completa de cómo surgieron sus propios poderes. ¿Y la voz fue simple instinto primario? ¿O tal vez era una entidad completamente separada? Quizás la fuente de la firma de energía separada que pareció curar a Shrimp durante esta pelea y ayudar en su evolución. Las ramificaciones de una entidad que controle Shrimp, tal vez incluso siendo la fuente del factor antaeico que parecía impulsar a otros Lousa y fuertes, enviarían ondas profundas a través de AA, sacudiendo por completo los campos de investigación variante. Sin embargo, al final del día no hubo respuestas claras. Aldrich reflexionó brevemente sobre la posibilidad de hablar con Shrimp para obtener más información. Pero no estaba de humor para interrogarlo. El camarón era demasiado peligroso para eso y, en cualquier momento dado, podría recibir otro impulso de poder y extender esta pelea.
Era mucho más seguro terminar esta pelea y obtener respuestas de Shrimp cuando la criatura se convirtiera en una parte leal de su legión. Sea lo que te hace dar un paso adelante en mi contra, dijo Aldrich. No importa. Aldrich colocó su otra mano en la base de la cabeza del dragón como si estuviera estabilizando el retroceso de un disparo de cañón. Volantis, es hora de poner fin a esto, dijo Aldrich. Estoy de acuerdo, blindado. Liberemos los preciosos huesos de la dolorosa prisión de carne de esta criatura, dijo Volantis. Con eso, Aldrich y Volantis bombearon un trozo de energía mágica en la cabeza del dragón. Auras gemelas de color verde y rojo rugieron alrededor de Aldrich como fuego, y los escombros a su alrededor se dispersaron por la presión de su poder. En respuesta, los ojos rojos de la cabeza del dragón brillaron más y soltó un rugido profundo, causando que su onda de aliento de fuego de sangre se intensificara y se volviera aún más grande y de un rojo más brillante. Cuando Shrimp vio acercarse a él la siguiente ola de llamas sangrantes aún más devastadoras, dejó de alcanzar a Aldrich y, en cambio, tembló mientras se tapaba los ojos con los brazos rotos y ensangrentados como un niño asustado y perdido. Madre, dijo Shrimp. Lo lamento. Con un rugido crepitante, el último torrente de llamas cubrió a Shrimp, arremolinándose y acumulándose en una columna de color rojo sangre que surgió hacia arriba, iluminando el cielo nocturno con un siniestro tono carmesí. Aldrich levantó el brazo de su cabeza de dragón, deteniendo el flujo de fuego, y la cabeza de dragón se estremeció antes de hundirse en la armadura de Volantis. Observó cómo las llamas de fuego de sangre disminuyeron alrededor de Shrimp, revelando a la criatura todavía arrodillada en el suelo, rodeada de fuego rojo. No parecía muerto, pero otra ronda de sangrado se activaría nuevamente, y con lo graves que ya eran sus heridas, esta pelea finalmente terminó. Ya has luchado bastante, dijo Aldrich solemnemente. Descansa ahora. Con un chasquido final, las venas más grandes del cuerpo de Shrimp, en el cuello y en el corazón, estallaron. Grandes cortes le desgarraron la espalda, el pecho y el cuello mientras grandes trozos de su caparazón se rompían y se rompían. De los cortes, torrentes de sangre azul explotaron en una hemorragia masiva final como un globo de agua al estallar. El camarón cayó al suelo roto, salpicando un charco de su propia sangre mientras una lluvia azul golpeaba contra su cuerpo sin vida. Aldrich mantuvo su distancia del cadáver de Shrimp. Después de todos los repentinos aumentos de poder por parte de Shrimp, no quería bajar la guardia. El gigante zombie desde lejos todavía podía enviar unidades hacia Aldrich, y todavía tenía más contingencias. Primero, estaba el cadáver de cristal de Sark. Si Shrimp avanzaba, Aldrich usaría un muro de hueso, y luego haría que el gigante arrojara el cadáver de cristal. Podría detonarse para causar un daño significativo e infundir un trozo mortal del veneno de sangre cristalina de Chiros. En segundo lugar, Valera y el propio Chiros todavía estaban a la espera, observando si algo salía mal. Sin mencionar que Ace todavía estaba en los cielos junto con Seismic y Crow. En tercer lugar, Aldrich tenía la hormiga león colocada debajo del supuesto cadáver de Shrimp, lista para atraparlo en caso de que de repente recuperara vida e intentara escapar. Aldrich tenía la mayoría de sus bases cubiertas. Era solo una cuestión de si Shrimp estaba muerto o no. Un silencio tenso flotaba en el aire mientras Aldrich observaba el cuerpo sin vida y empapado de sangre de Shrimp. Al cabo de unos segundos, Aldrich suspiró aliviado. Una lápida verde flotante emergió sobre el cuerpo de Shrimp, y al lado de ese ícono, había un orbe azul que indicaba el alma de la criatura. Buen trabajo, Volantis, dijo Aldrich. Tienes razón. Tu colección es algo digno de admirar. Unirme a un blindado que es tan conocedor de carne y hueso como yo, es un honor para mí servir, dijo Volantis. Maestro. Valera apareció desde arriba. Había saltado en el aire para alcanzar a Aldrich. Saltó con los brazos extendidos para abrazar a Aldrich, pero cuando hizo contacto visual con una cámara drone arriba, hizo un giro incómodo en el aire y aterrizó de nuevo frente a Aldrich porque se dio cuenta de que necesitaba hablar en serio. Después de todo, la gente estaba mirando.
Se puso de pie, trató de quitarse el polvo con una actitud profesional y tosió en su puño enguantado antes de inclinarse ante Aldrich. Ese fue un trabajo excelente, maestro. Su lucha seguramente inspirará al resto de su legión como me ha inspirado a mí. No queda mucha lucha para inspirar. Con el locus desaparecido, las variantes volverán a caer al océano, si es que alguna de ellas sobrevive. Esta batalla ha terminado. Aún así, una parte de mí piensa que fue una pena que no pudiera durar más, dijo Aldrich mientras miraba el cadáver de Shrimp, el primer ser que realmente había podido hacer que Aldrich luchara y pensara en la zona. Por otra parte, Aldrich sabía que no le faltarían peleas como esta en el futuro. Con esto, se había revelado al mundo y estaba preparado para aceptar las consecuencias de eso. No, pensó, consecuencias no. Sino recompensas. Porque si Aldrich jugaba bien su mano, obtendría todo el poder y la influencia que necesitaba para establecerse. Sabía que enfrentaría preguntas y resistencia, pero estaba preparado para ello. Y hablando de recompensas, la mayor uno de ellos yacía justo delante de Aldrich. Aldrich comenzó a moverse hacia Shrimp, listo para lanzar Res Andal. Cuando Aldrich se acercó a Shrimp para levantar el locus, aquellos que lo observaron lo hicieron con gran expectación. Las multitudes en Haven que habían aplaudido y gritado de alivio y alegría cuando vieron caer a Shrimp ahora se quedaron en silencio, preguntándose qué pasaría. ¿Volvería a la vida el aterrador locus que una vez amenazó a toda su ciudad como lo habían hecho los muchos pescadores y variantes? ¿Estaría la criatura siquiera bajo el control de su salvador? A New York, el ceño retorcido de Solomon Solar se suavizó por un momento mientras también contenía la respiración, sus ojos dorados pegados a la gran pantalla frente a él mientras reflexionaba sobre las mismas cosas que hacía el ciudadano promedio en Haven. ¿Este advenedizo sin nombre con armadura negra realmente domaría a un locus bajo su control? Nadie había sido capaz de lograr algo ni remotamente parecido a eso. Al igual que los inmensamente poderosos titanes del Manstering que casi acaban con el mundo entero, había algo en Lousai que lo salvaguardaba de una buena cantidad de poderes. Sus mentes eran impenetrables para todos excepto para los psíquicos más poderosos, e incluso entre ellos, ninguno podía controlar un locus por mucho tiempo. Los cadáveres de locus tampoco se pudieron controlar completamente intactos. Este era un hecho que Solomon Solar conocía como un héroe de rango S que tenía información privilegiada sobre la asociación y su investigación más confidencial. La agencia Alterhuman había capturado a Lousai fuertes y había mantenido sus cuerpos almacenados para realizar experimentos. Entre estos experimentos se encontraban aquellos que involucraban a Alters que podían controlar o animar cadáveres como lo podía hacer este advenedizo con armadura negra, pero todos terminaron en fracaso. En el mejor de los casos, AA sabía cómo recolectar el material genético de Lousai, pero cualquier intento de clonación también fracasaba invariablemente o producía monstruosidades deformes e incontrolables. El mayor éxito que produjo AA fue crear híbridos mecánicos utilizando los cadáveres, pero estos no alcanzaron la fuerza del original y requirieron el empleo específico de Fleshcrafter, un tecno extremadamente poderoso cuyo genio estuvo plagado de ataques de inestabilidad mental comunes entre los mejores psiónicos. Tipo altera. Si este advenedizo podía crear un locus por completo y emplearlo como propio sin comprometer la fuerza del locus, entonces no había dudas al respecto. Quienquiera que fuera este hombre, iba a ascender hasta convertirse en una superpotencia en AA. Solomon Solar apretó la mandíbula con irritación. Si eso sucedía, significaba que tenía aún más competencia con la que lidiar. Justo cuando pensaba que su noche no podía ser peor. Primero, hubo un ataque a New York por parte de un ejército de Geists encabezado por un locus de fuerza definitiva de rango S. Eso había tomado gran parte de la noche para resolverse. Luego, cuando Solomon se enteró de que Haven había sido atacado, intentó comunicarse con Blackwater para asegurarse de que su activo Sad Solar no hubiera sido comprometido. Si Cés había sido asesinado esa noche, entonces Salomón había perdido un activo valorado en una cantidad invaluable de créditos. Pero eso y la competencia que planteaba este advenedizo era en realidad la menor de sus preocupaciones.
Fue el hecho de que este advenedizo controlara a los estudiantes de Blackwater bajo su mando lo que inquietó profundamente a Solomon. Eso solo podía significar que Blackwater había sido infiltrada y comprometida de alguna manera. Los estudiantes siguieron voluntariamente a este hombre o fueron asesinados y convertidos en títeres para él. Y si Blackwater estaba comprometida, la conexión de Solomon Sodor con Selene, la directora y madre de Ces, estaba en riesgo. Si eso sucediera, Solomon necesitaría un gran esfuerzo para suavizar el daño a su imagen. Por supuesto, Solomon fue financiado en gran medida por los Dark Sex, las organizaciones criminales más grandes del mundo, y probablemente podrían enterrar una revelación incluso de esta escala al público con su poder e influencia. Pero le costaría a Salomón. Acumule encima de su ya casi infinita deuda con ellos. Salomón no podía volar él mismo hasta allí y ver si todo estaba bien. Era una figura demasiado pública para hacer eso. Por eso Selene, la directora y encargada de Ces, estaba allí en primer lugar. Ese era su maldito trabajo, para manejar todos los elementos criminales desagradables vinculados a Salomón para que no hubiera ningún riesgo para él. Entonces, ¿por qué diablos no atendía ninguna de sus llamadas? ¿Por qué las cosas iban tan mal y tan rápido? Igual a. Desde su sala de observación, Envis miró fijamente al hombre desconocido que levantaba la mano hacia el cadáver de Locus. Todas las demás pantallas holográficas que anteriormente habían mostrado a líderes mundiales o héroes de clase S y a luchando en todo el mundo se habían apagado, dejando abierta solo la pantalla que mostraba la transmisión en Haven. Así de importante era esta corriente para Envis, presidente de la agencia Alterhuman. Más importante que cualquier otro conflicto en el mundo. Que cualquier líder mundial. Que el director ejecutivo de cualquier megacorporación. Que cualquier héroe, sin importar cuán alto fuera su rango. ¿Qué pasaría, pensó Envis, si dos puntos negros chocaran entre sí? ¿El poder de quién triunfaría sobre el otro? La única vez que ocurrió una situación como esta fue al comienzo de la alteración. Cuando Vanguard y Saak se enfrentaron en un choque que había dejado huellas tanto en las profundidades del planeta como en los recuerdos de la humanidad. Después de ese colosal conflicto, quedó claro que lo correcto había ganado con Vanguard. Vanguard había guiado a la humanidad hacia su supervivencia lo mejor que podía con sus extraordinarias habilidades, y la edad de oro que había comenzado, aunque ahora se desvanecía al borde de la muerte, había sido la base para que la humanidad reuniera sus fuerzas. Si Saak hubiera ganado, la humanidad colectivamente habría enfrentado un destino peor que la muerte. ¿Pero ahora? La respuesta no fue tan clara. Si el blindado triunfó, ¿qué significaba eso? ¿El hombre representaba a la humanidad? ¿O en contra? ¿Podría Envis estar ante la mayor esperanza que este planeta podría tener desde el propio Vanguard? ¿O su mayor caída? Algo que Envis tendría que acabar personalmente antes de que fuera demasiado difícil de afrontar. Todo lo que Envis podía hacer era mirar, esperar y observar. Observar como lo había hecho durante más de un siglo por el bien del orden. Igual a. Aldrich se acercó al cadáver de Shrimp con el brazo extendido y la palma abierta, listo para levantar al no muerto más fuerte que jamás había capturado. Afortunadamente, tanto su salud como su maná se encontraban en condiciones relativamente estables. Su salud aún estaba al tope debido a su estilo de juego conservador sin golpes, y su maná rondaba ligeramente por debajo de la mitad. Muy probablemente, esto sería suficiente para que Aldrich criara completamente a Shrimp incluso con el drenaje que las entidades de nivel jefe parecían imponerle. Servir, anunció Aldrich. De su mano enguantada de hueso y negro, brilló una silueta verde de energía. Pero nada pasó. Aldrich hizo una pausa por unos segundos, esperando a ver si el hechizo tardaba algo de tiempo en lanzarse. Lo había usado, eso era seguro, había sentido que su maná bajaba. Valera inmediatamente se dio cuenta de esto y se paró justo al lado de Aldrich, manifestando su enorme escudo cruzado con cautela. Fue entonces cuando el cadáver de Shrimp se volvió de un blanco brillante. Sucedió tan rápido que casi no tuvo tiempo de reaccionar. Dos de los brazos de Shrimp,
Los que sostenían garras en lugar de puños, comenzaron a vibrar rápidamente y por todo el cuerpo de Shrimp se produjo una acumulación masiva de energía. El aire alrededor de Camarón comenzó a distorsionarse fuertemente debido a esta acumulación de energía, concentrándose particularmente alrededor de sus garras. El cuerpo de Shrimp se volvió de un blanco tan brillante que cegó a todos los que estaban cerca, emitiendo tanta luz que por un momento, para cualquiera que estuviera cerca, pareció como si la noche se hubiera convertido en día, como si el sol mismo hubiera amanecido en la desolada y oscura zona de guerra. Aldrich tomó medidas inmediatas para evacuar los alrededores. Tenía planeadas maniobras defensivas en caso de que sucediera algo extraño como esto, y las ejecutó ahora. Pero justo antes de que pudiera poner sus pensamientos en acción, ocurrió algo que no podía haber previsto. Este está decepcionado contigo, vástago. Una voz resonó desde el cadáver de Shrimp. No era la propia voz de Shrimp. No, pertenecía a una mujer, aunque no se parecía a nada que Aldrich hubiera oído antes. Había algo en ello que era distintivamente inhumano en su tono y sentimiento. La voz se dirigió directamente hacia Aldrich, sonando solo en los confines de su cabeza como la comunicación telepática que tenía entre sus unidades. Ser testigo de un vástago por primera vez solo para ver que levantas tu preciosa fuerza externa contra la tuya es una decepción. Pero no importa. Si no sabes quién es el verdadero enemigo, entonces eres un enemigo. De este también. Cuando Aldrich escuchó la voz resonando en su cabeza, reprimió el impulso de hacer preguntas. No tenía ninguna duda de que este ser era la voz que había impulsado a Shrimp a luchar contra Aldrich con tan intenso impulso. Pero incluso si tenía muchas preguntas sobre quién era esta entidad, cuáles eran sus objetivos, qué entendía por parientes, qué entendía por enemigo, lo importante por encima de todo era garantizar su propia seguridad. La energía de ese cadáver aumenta a niveles astronómicos sin ninguna apariencia de orden, dijo Volantis. Es una reminiscencia de una explosión, finalizó Aldrich. Instantáneamente volvió a la acción. Esta voz estaba tratando de acabar con él atrayéndolo con el cadáver de Shrimp y detonándolo. Un truco completamente mezquino y solapado, pero claro, ¿quién era Aldrich para quejarse de algo así? No, él era el tipo de persona que esperaba que su enemigo jugara sucio porque así era exactamente como operaba. Aldrich había estado preparado desde el principio para esperar que algo fuera de sus expectativas sucediera y lo amenazara. Y como había estado mentalmente preparado, pudo reaccionar más rápido que si hubiera entrado esperando levantar el cadáver de Shrimp sin ninguna repercusión. Aldrich instantáneamente saltó hacia atrás, mentalmente deseando que todas sus unidades escaparan del área lo más rápido posible. El cadáver debía detonar increíblemente pronto, y Volantis inundó la mente de Aldrich con advertencias de peligro de que incluso si corría hacia atrás a toda velocidad, quedaría atrapado por la explosión dependiendo de la cantidad de energía que se hubiera acumulado. En respuesta, Aldrich lanzó muro de hueso mientras saltaba. Volantis reaccionó, cambiando su costura de la cabeza del dragón de llamas de sangre a las escamas del dragón de piedra, juzgando que si Aldrich sería cortado por la explosión, era mejor resistir el daño lo más efectivamente posible que tratar de manifestar alas para escapar. El suelo delante del cadáver se rompió cuando un grueso montículo de huesos se levantó casi instantáneamente, formando una poderosa pared reforzada de huesos golpeados, algunos pequeños, algunos gigantes, algunos humanos, algunos monstruosos, que parecían lo suficientemente resistentes como para resistir un bombardeo completo. Incluso de alguien como Valera. Muro de hueso, era una herramienta defensiva increíblemente útil no solo por la fuerza del muro, sino también por la velocidad de su capacidad de respuesta. Su manifestación fue esencialmente instantánea, lo que permitió a los lanzadores competentes bloquear los ataques entrantes tan pronto como reaccionaron ante ellos. Además de esto, Valera automáticamente se puso a trabajar defendiendo a Aldrich. Ella, como guerrera experta, sabía sin que Aldrich le dijera nada que esta situación necesitaba su defensa ahora más que nunca. Valera se paró detrás de la pared de masa esquelética y golpeó su escudo, lanzando su habilidad defensiva de área de efecto más fuerte llamada, Tercera Puerta de Noctis.
El escudo se volvió completamente negro, tan oscuro y desprovisto de luz que resaltaba casi como una lágrima en la realidad. Desde allí, las sombras brotaron, parpadeando mientras tomaban la forma de una enorme puerta de castillo de más de una docena de metros de altura. La tercera puerta de Noctis era parte de una serie de hechizos exclusivos solo de los caballeros de la Orden de Medianoche, una alianza de semihumanos que habitan la noche en Outworld. Noctis era la ciudad viviente de las sombras en la que se entrenaba a los caballeros de la Orden de Medianoche, y se decía que todos los caballeros ungidos de la Orden bebían de un fragmento de la ciudad misma, aprovechando su poder. En el juego Outworld, Noctis no había sido traspasada durante 5000 años, y sus muros solo se derrumbaron al final del juego cuando un trío de ángeles oscuros inmensamente poderosos arrojaron un enorme meteorito capaz de arrasar un país entero sobre la fortaleza. Valera, sin embargo, solo pudo dar forma a una puerta de la fortaleza en su nivel actual. Y eso también tomó tiempo para configurarse por completo. La masa sombría que emanaba de su escudo tomó la forma vaga de una puerta rodeada por segmentos de pared, pero necesitó más tiempo para estabilizarse y convertirse en una estructura sólida y adecuada. Antes de que eso sucediera, el cadáver de Shrimp detonó cuando sus garras que oscilaban rápidamente y acumulaban energía se juntaron. Una brillante y cegadora ola de hebras de energía de color blanco y naranja surgió del cadáver de Shrimp como una llamarada solar. No, literalmente fue exactamente como una llamarada solar. Cualquiera que mirara esto y no tuviera ojos aumentados habría quedado cegado instantáneamente. El suelo debajo del cadáver de Shrimp se licuó instantáneamente y luego se evaporó en burbujas. Cuando la onda solar chocó contra la pared ósea de Aldrich, se derritió por completo a través de la pared sin encontrar ninguna resistencia. Valera se mantuvo firme contra esta ola de devastación entrante con su escudo firmemente colocado frente a ella, dispuesta a darlo todo para defender a Aldrich. Aldrich se preocupó brevemente por la seguridad de Valera. Ella no pudo aguantar ese golpe. Era como si el sol mismo, el cuerpo celeste que podría alimentar casi toda la vida en el planeta con solo una fracción de su luminiscencia, hubiera invertido su calor dador de vida y convertido en un arma devastadora de incineración abrasadora. Pero Aldrich confiaba en Valera. Sabía que ella daría su vida eterna por él, pero también sabía que ella tampoco desperdiciaría su vida. Si hubiera sentido que iba a morir a causa de este ataque, se lo habría dicho. El hecho de que permaneciera allí en silencio y con firmeza significaba que confiaba en que podría resistir la tormenta solar. Aún así, un ataque de este calibre fue mucho más allá de lo que Shrimp debería haber podido realizar, este era el poder de la entidad conocida como la Voz. No, eso no fue del todo exacto. Aldrich se dio cuenta de esto incluso en esta tensa situación. El cadáver de Shrimp permaneció estable incluso mientras expulsaba estas ondas solares. No se rompió. Por el contrario, parecía que estas ondas solares en realidad procedían de Shrimp. Un vistazo a las firmas de energía de Volantis confirmó que Locus creó este ataque. Era una firma de energía muy similar a Shrimp's Burst. Lo que pasó fue que la Voz no lanzó su propio ataque. Más bien, había acelerado masivamente por la fuerza la evolución de Shrimp, convirtiendo el poder de explosión en algo mucho, mucho más fuerte. En el fondo de la mente de Aldrich, incluso en una situación peligrosa como esta, se sentía ansioso. Ansioso porque sabía que el cadáver de Camarón no había desaparecido. Y cuanto más evolucionara la Voz y fortaleciera el cuerpo de Shrimp, más eficaz sería como herramienta para que Aldrich la ejerciera en su legión. Todo lo que Aldrich tenía que hacer era aguantar y sobrevivir a este ataque. Entonces, terminaría con esto de una vez por todas. Justo antes de que las ondas de sol alcanzaran a Valera y su puerta de sombra manifestada, una explosión surgió del cadáver de Shrimp, tal vez debido al sobrecalentamiento del aire tan rápido. Una enorme explosión naranja omnidireccional irradió hacia afuera. La explosión fue masiva, envolvió instantáneamente a Valera en luz y muy rápidamente alcanzó a Aldrich como una bestia devoradora. Esta explosión no fue tan mortal como las propias ondas solares. Esos, con suerte, Valera los había bloqueado. Aldrich se preparó para el impacto, su barrera, esencia de la muerte.
Brillaba a su alrededor en un caparazón de energía fortificada mientras las escamas con costras de gemas alrededor de su cuerpo se endurecían con el sonido de la roca al romperse. Todo lo que vio fue una luz brillante y cegadora cuando la explosión lo golpeó. Igual a. Desde arriba, encima de la espalda de Crow, Seismic observó la luz intensamente brillante del cadáver de Locus brillar hacia afuera, salió de su trance y le gritó al pájaro de gran tamaño debajo de él. ¡Arriba! ¡Fuera de aquí! Cuervo agitó sus alas con un gruñido, no le gustaba recibir órdenes de nadie más que de Aldrich, pero sabía que era una buena idea. Seismic casi había estado en trance viendo pelear al hombre con armadura. Él, en sus décadas como héroe, literalmente nunca había visto algo así. El hombre con armadura podía resucitar a los muertos, pero ese no era su único poder. A través de esa extraña armadura negra suya, una armadura que parecía casi viva, Seismic había visto al hombre manifestar todo tipo de habilidades en las que no tenía idea de en qué pensar. Incluso había una cabeza de dragón, por el amor de Dios. ¿Cómo funcionó este poder? ¿Podría el hombre recolectar cadáveres y hacerlos suyos? ¿Eran entonces esas partes las de otros Soulters? ¿Quizás variantes? No era frecuente que Seismic se sintiera conmocionado, y aunque no lo mostraba en su rostro ni en su rígido lenguaje corporal, en ese momento estaba conmocionado hasta la médula. Este hombre era rápido, fuerte, talentoso en las artes marciales, increíblemente consciente de las tácticas y, para colmo, poseía suficientes miembros del equipo de seres extraños pero poderosos fácilmente similares a la escala y fuerza de un pequeño ejército. No había ninguna duda sobre esto. En cada generación hubo un puñado de talentos en ascenso que dominaron la escena alter. Se llamaban estrellas, pero este hombre era una estrella entre las estrellas. Después de este incidente, sin importar lo que hiciera, ese hombre impactaría al mundo. Si decidiera convertirse en un héroe, arrasaría en la escena de Alter. Siempre que su imagen fuera presentable, cada megacorporación se apresuraría a hacer lo suyo. Si decidiera tomar un camino diferente, habría cantidades incalculables de caos cuando el mundo decidiera si etiquetarlo como aliado o enemigo. Pero más allá de todo eso, en lo más profundo de las entrañas de Seismic, en su instinto que había aprendido a perfeccionar y confiar, lo sintió, este hombre iba a cambiar el mundo. Seismic nunca se había sentido así. A lo largo de sus años, había sido testigo de muchos Soulters jóvenes y prometedores con poderes y empuje increíbles, muchos de ellos apodados por los medios de comunicación como capaces de cambiar el mundo. Pero ninguno de ellos era como Vanguard. Ninguno de ellos pudo realmente sacudir los cimientos del mundo. Todos ellos finalmente se convirtieron en héroes respaldados por patrocinadores, complacientes nadando entre la fama y la riqueza. Seismic conocía bien ese sentimiento de complacencia, él mismo había sido víctima de él durante muchos años. Aquellos que no encajaban en el marco de los héroes se convertían en villanos, pero al final seguían buscando la misma comodidad material de sus homólogos heroicos. No importa cuántas estrellas brillantes brillaran, ninguna de ellas brillaba lo suficiente como para cambiar algo. Este hombre era diferente. No solo su poder se hizo más fuerte con el tiempo, sino que también su forma de pensar, Seismic pudo decir, era fundamentalmente diferente de la de otros héroes e incluso villanos. Había en él un impulso, una ambición que lo hacía destacar. Con ambos combinados, Seismic ni siquiera podía empezar a imaginar cómo el hombre impactaría al mundo. Pero todo esto solo sería relevante si sobrevivía esta noche. Seismic hizo una mueca mientras observaba la explosión desde abajo, una esfera de un naranja tan radiante que parecía un sol en miniatura, florecer hacia afuera, engullendo todo en su hambriento acercamiento. Instintivamente pudo sentir que la explosión, a pesar de tener una gran área de efecto, no fue tan devastadora como las hebras de calor iniciales que el Locus arrojó para iniciar esta explosión. Esos hilos parecían absolutamente devastadores. El instinto de Seismic siempre había sido fuerte, casi bestial en su percepción hasta el punto en que podían considerarse un poder en sí mismos, y podía sentir fuertemente que incluso tocar esos hilos conduciría a una muerte instantánea, incluso para él. Seismic estaba seguro de que el hombre con armadura lo había esquivado,
incluso si Seismic no hubiera podido decir exactamente lo que sucedió por lo cegadoramente brillante que fue este ataque. Parecía casi imposible que ese hombre pudiera haber sido tomado por sorpresa por esto, pero, de nuevo, Seismic había visto a héroes, tanto veteranos como estrellas en ascenso, derrotados por un solo error antes. Porque a diferencia de los movimientos, los cómics y los programas de televisión, muchas veces, eso era todo lo que se necesitaba para derribar a alguien. Un solo error. No importaba cuántos fans tuvieras. Solo significaba que tenías más personas para llorar tu pérdida durante una semana antes de pasar al siguiente héroe brillante al que adular. TCH. Así que así es como es, murmuró Seismic mientras sacudía la cabeza. Casi tan pronto como la enorme explosión naranja floreció hacia afuera, volvió a hundirse, colapsando sobre sí misma y arrastrando consigo una fuerte ráfaga de viento. De pie, solo entre un mar de roca fundida y burbujeante, estaba el Locus. El normalmente brillante caparazón arcoíris de Locus ahora era completamente blanco y sus ojos brillaban con un color negro oscuro. El hombre con armadura no aparecía por ningún lado. La mujer que llevaba el escudo también se había ido. Seismic no podía estar seguro de que el hombre hubiera muerto todavía. Todos sus cadáveres controlados parecían seguir funcionando. O tal vez su control se extendió después de la muerte. Había muchos poderes de Alter que podían hacer eso. Pero ya sea que ese hombre estuviera vivo o muerto, lo que importaba ahora era que el Locus todavía estuviera en pie, y que estuviera solo, desatendido. Podría escapar ahora si así lo deseara. Seismic apretó los puños, las venas de sus brazos se hincharon mientras les ponía fuerza. Él no permitiría que eso sucediera. Igual a vástagos, eso fue decepcionante. Fue todo lo que hizo falta para derrotarte, dijo la voz mientras piloteaba el cuerpo de Locus. Aunque habló, su voz solo podía ser escuchada por los vástagos, aunque no sabía dónde estaban. La voz miró hacia adelante, mirando a través de una franja de tierra chamuscada y humeante mientras intentaba localizar a los vástagos que buscaba destruir. Cuando no pudo encontrarlo, la voz se quedó mirando sus manos cubiertas de cáscara, con sus antenas temblando. Los parientes están ocultos a mi sentido de vida, pero seguramente esto no puede ser así. La voz cerró las manos y las abrió de nuevo, como si probara la sensación de su cuerpo. Pero este hijo mío es fuerte, no hay duda al respecto. Quizás era demasiado fuerte para ti, como un vástago neonato que aún no ha desarrollado tu fuerza. Es bueno que te haya seleccionado aquí, antes de que te hicieras más fuerte. Las antenas de la voz se movieron entonces, y retrocedió en un instante cuando Seismic aterrizó frente a ella con una patada en picada, salpicando toda la roca fundida. Otro, dijo la voz, y esta vez, sus palabras fueron audibles para todos. Se quedó mirando el cuerpo musculoso de Seismic, el aura de poder que emanaba de los ojos grises acerados del hombre. Pero la evolución te ha tratado bien. Valdrá la pena cosechar tu esencia. Seismic no respondió y se abalanzó con un puñetazo encapsulado en una gran esfera de energía blanca. Él no se estaba conteniendo. Su objetivo era matar aquí, ya que la contingencia significaba acabar con este monstruo. En respuesta, la voz levantó su puño, lo cerró completamente y se encontró con el puño de Seismic en un choque directo. Cuando los dos puños, uno de carne y hueso, otro de proyectil, chocaron, fue como si una bomba de alto rendimiento hubiera sido detonada entre las dos poderosas entidades. El suelo en un área enorme a su alrededor se hizo añicos instantáneamente, explotando como tejas en un techo desprendiéndose de un huracán. La tierra retumbó cuando los terremotos de Seismic sacudieron el nuevo cuerpo de la voz. Seismic apretó los dientes y rugió mientras maximizaba la producción de energía en su golpe sísmico. La esfera alrededor de su puño todavía estaba estable. No quería romperlo todavía porque si lo hacía, las ondas sísmicas contenidas en él se desplegarían y perderían el foco. Y necesitaba concentrarse ahora mismo. La poderosa onda de energía que generalmente provenía del golpe de máxima potencia de Locus no fluyó hacia afuera y cubrió a Seismic. En cambio, su flujo se dividió por la mitad y se dirigió alrededor de Seismic a través de la esfera sísmica.
Con el patrón de onda oceánica de la onda de energía azul, parecía que Seismic estaba literalmente dividiendo el mar. Las corrientes gemelas de energía chocaron detrás de Seismic, destruyendo todo lo que golpeó con estruendos atronadores. Pero mientras Seismic mantuviera intacta su burbuja sísmica, podría usarla como una especie de barrera para dividir la onda de energía. Además de esto, cuanto más tiempo el Locus mantenía su puño en contacto con el de Seismic, más tiempo sentía ondas de choque recorriendo internamente todo su cuerpo, devastándolo de adentro hacia afuera. Era difícil para cualquiera intercambiar golpes cuerpo a cuerpo con Seismic porque incluso si protegía sus ataques, las ondas de choque aún no permeaban. No, era casi imposible que alguien venciera a Seismic en una pelea directa por esta razón, a menos que hubiera una manera de evitar el daño interno. Pero el Locus no estaba evitando el daño. Por todo su cuerpo, el caparazón del Locus se agrietaba y chorreaba sangre una y otra vez, pero con cada herida, comenzaba a regenerarse. Partículas blancas emergían del suelo y reparaban cualquier daño casi tan pronto como ocurría. Factor anteico. Mucho más fuerte que antes también. Capaz de curar lesiones internas casi fatales en momentos. Y en medio de una pelea, nada menos. El factor de curación fue lo suficientemente fuerte como para mantener al Locus presionando continuamente contra el puño de Seismic a pesar de las lesiones potencialmente mortales que sufrió en sus órganos internos una y otra vez. Ya no había ninguna duda sobre esto. Este Locus anteriormente era un desastre clasificado A. Pero ahora estaba clasificado como S. Y mientras el Locus seguía en pie, seguía empujando contra Seismic, la burbuja sísmica de Seismic se hizo cada vez más pequeña, perdiendo su energía con el tiempo. En un choque prolongado de poder puro como este, Seismic estaba en desventaja. Su poder duró en breves ráfagas, ahora más que nunca debido a los efectos de la edad y la cristalización. Seismic se dobló sobre una rodilla cuando su esfera sísmica alcanzó la mitad de su tamaño. Y a medida que la esfera del terremoto se redujo, también lo hizo su capacidad de reducción de daños. Sintió que los huesos de sus nudillos se rompían. El hueso de su antebrazo se astilló. Pero siguió luchando, porque a estas alturas ya no le quedaba más que luchar. Podría haberse ido en cualquier momento esta noche. Corrió a ver a su hijo otra vez. Corrió a disfrutar de sus créditos un día más como lo había hecho Hat-Trick. Pero ese no era su camino ahora. Nunca pensó que era del tipo que defiende ideales heroicos. Él todavía no pensaba eso. No le importaba tener una imagen heroica, y la mayoría del público todavía lo recordaba como una amenaza que destruía más de lo que salvaba. No tenía idea de cómo los héroes de la Edad de Oro hacían malabarismos con tantas ideas de moralidad, bondad, perseverancia y altruismo sin romperse bajo el peso de todo. Sin embargo, finalmente se dio cuenta de que no era así. Todos eran humanos de corazón y nadie era lo suficientemente perfecto para manejar todo eso todo el tiempo. No, lo que hicieron fue simplificar las cosas. Una vez que te comprometes, haces todo lo posible. Nunca retrocedas. Nunca retrocedas. Deja fuera todo lo demás. Y se vuelve fácil luchar. Esas no fueron las palabras de Seismic. Eran de vanguardia. Pero fueron las palabras que resonaron en él. Y seguir esas palabras fue suficiente para ser un héroe, la mayor parte del tiempo. Así que no dio marcha atrás ahora. Justo cuando Seismic pensó esto, como para burlarse de él, su cristalización estalló. Sintió que el órgano en la base de su columna vertebral aumentaba de dolor mientras protuberancias de cristal negro crecían hacia afuera desde su otro órgano, desgarrando visiblemente su carne. Su burbuja sísmica comenzó a resquebrajarse, incapaz de mantenerse a plena potencia durante tanto tiempo. Ya has luchado suficiente. Deja tus luchas, dijo la voz. Y devuelve tu esencia al útero primordial. Así es. Los ojos de Seismic se abrieron cuando escuchó la voz de ese hombre sonar en su cabeza. Ya has hecho suficiente. Así que tómate un descanso y descansa antes de que se rompa. Acepta ese golpe y deja que te lleve. Cualquier herida que tengas, puedo curarla. Voy a terminar con esto ahora.